Muy bien. Para mí, la verdad, es un honor siempre compartir la palabra del Señor, ¿no? Y hay momentos y tiempos en los cuales la sensación que uno tiene es que como que la palabra es trascendental para un nuevo tiempo, ¿no? Y es como un punto pivot, como dicen en el estudio bíblico, y un punto donde uno como que necesita oír la voz de Dios y necesita tener como una certeza de la realidad del Señor en lo que se viene por delante. Bueno, yo no tengo nada de eso, así que no voy a predicar nada de eso. Pero sí, el Señor me hablaba en esta mañana en una palabra que yo quiero compartir con ustedes. No sé cuánto tiempo tengo. Lo bueno es que ese reloj no se mueve, así que estamos re bien. Ok. No congela el tiempo. Sí. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 1. Y versículo 2 también. Aunque el énfasis va a ser en el versículo 1. ¿Ya? Capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 1 y 2. Vamos a hablar un poquito sobre el tiempo de los hombres, o el tiempo cronos. Vamos a centrarnos un poquito en eso en este día. Y como diría mi pastor pentecostal, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Hace unos días atrás, para ser más exactamente, el día jueves, estaba con un pastor conversando después de haber predicado. En la iglesia nos invita a una picada, típica picada uruguaya. Ya terminamos. Y esas picadas se pueden ir hasta las 12, 1 de la mañana, ¿no? Y estábamos conversando, charlando, y dentro de él surgió una pregunta, ¿no? No sé por qué, pero llegó a ese punto de preguntarse por qué, por ejemplo, los indígenas como que se habían detenido en el espacio y tiempo en cuanto a su evolución, en cuanto a su avance. Y yo pensé que él estaba hablando un poquito sobre el deterioramiento de la humanidad, porque yo le dije, pero ellos tuvieron imperios, los aztecas, los mayas, tenían sistemas avanzados de agua potable e incluso sistemas acústicos muy desarrollados. Sin embargo, luego yo entendí lo que él quiso decir. Él quiso decir que, por ejemplo, en un punto ellos encontraron la tecnología, ¿cierto?, para hacer sus chozas o sus rucas, ¿no? Pero después se fue pasando de generación a generación de la misma manera. Y pasaron siglos y siglos, y en algunos contextos hasta el día de hoy, los indígenas en África, en diferentes lugares, siguen haciéndolo exactamente de la misma manera. Y la pregunta de él es, ¿qué era lo que les frenaba? ¿Qué era lo que les detenía? Y a ellos, viste que uno entra en como la filosofía hacia pensar, ¿qué fue, no? Y uno automáticamente tiene la tendencia a pensar, no, esto es pecado, esto es, yo qué sé, la maldición de Caín, no sé, cualquier cosa, ¿no? Sin embargo, quiero traer esa reflexión del pastor, porque la vida, en cierto sentido, es un enigma. Y yo siempre he visto, desde que, antes de convertirme, incluso cuando era medio filósofo, de que la vida es como un gran universo para ser descubierto. O sea, es como que si el creador del universo nos hubiera puesto como diferentes pistas, ¿viste? Cuando llega la Pascua y los niños empiezan a buscar los huevitos de Pascua en diferentes lugares, ¿no? Y es como que si el Creador nos hubiera dado pistas para descubrir lo que Él creó. Amén. Obviamente, entre medio está
la caída y toda la metida de pata que Adán y Eva y el resto lo hicieron, ¿no? Pero también la otra perfil que yo miraba y me pensaba, yo decía, el universo es demasiado grande como para encontrar todas las pistas. O sea, no importa cuántos años tú tengas, ¿no? Aún creyendo que vaya a encontrar todas las pistas de la vida, Job diría, estos son apenas los bordes de sus caminos. Y eso que estaba re mal Job, o sea, estaba re complicado. Pero en cuanto a la existencia y a la vida del Creador. Entonces, yo he pensado en eso, ¿no? Y la pregunta, una vez le pregunté al Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué existe el universo? O sea, ¿por qué Andrómeda? Andrómeda, que está a millones de años luz de acá. Jamás voy a llegar a Andrómeda. ¿Para qué la existe, no? Y eso que es la galaxia más cercana a la nuestra, imagínate el resto, ¿no? Entonces, yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Y la verdad es que el sentido que tiene nosotros todavía no lo podemos comprender, o si lo comprendiéramos no lo aceptamos, porque el concepto de espacio y tiempo para nosotros es distinto al concepto de espacio y tiempo de Dios. O sea, a causa de la caída, nosotros siempre vamos a clasificar el mundo de una forma limitada. Por ejemplo, una de las maneras en las cuales nosotros vamos a clasificar la vida es entre la vida y la muerte. Es eso, o sea, siempre va a estar de por medio vida o muerte. Quiero vivir, no me quiero enfermar. Si me enfermo, tengo temor a privarme de algunas cosas en la vida. Y si me enfermo más, tengo mucho miedo a qué cosa, a perder la vida. Y eso está todos los días de nuestra vida sobre esta tierra. O sea, ¿para qué comemos? Comemos porque queremos vivir bien el día. Cuando uno no come bien, ¿cierto? Queda medio complicado. Ya, acá me llevo como 3 kilos de galletas en la panza. Entonces, la vida está centrada en eso y o sea, el lapso de tiempo pasa tan rápido y la mente humana, creo que es real lo que dice Salomón cuando dice que Dios ha puesto sabiduría en su tiempo, pero luego añade sin que el hombre alcance a comprender lo que hay en ella. O sea, de pronto eres joven y estás corriendo detrás de una pelota lleno de energía y quieres vivir, quieres correr, sales a caminar, caminas kilómetros y vivís y disfrutás. Llegás a la casa, comés y volvés a salir, querés estar con las amigas, querés estar con los amigos. Y al otro día es como que no querés. Querés sentarte a leer un libro, querés estar tranquilo. Si no les ha pasado, les va a pasar. Nosotros ya estamos en esa etapa. Querés leerte un buen libro, no sé, en invierno una fogata. ¿Cachai? O sea, las percepciones de la vida van cambiando y no te das cuenta que tu vida sobre esta tierra se va extinguiendo. Humanamente hablando, o sea, se extingue. Si tuviéramos conciencia de eso, entraríamos en una depresión terrible, ¿no? Sin embargo, Dios nos creó así sin esa capacidad de estar muy consciente de eso, aunque hay gente que sí lo está y entra en crisis tremenda. Tratan de seguir siendo jóvenes. Por más que se estiren la cara, por más que se alimenten sanamente, nunca van a pasar más allá de los 100. ¿Me explico? O sea, van a hacer deporte, van a correr, van a tomar vitaminas, van a hacer una infinidad de cosas, pero aún así nunca van a pasar más allá, ya 105 ahora quizá, porque se está extendiendo un poquito con los cuidados. Pero ¿qué tiene que ver esto con este pasaje? Tiene que ver con Pedro. O sea, Pedro ya está hablando desde una perspectiva totalmente distinta al Pedro que estaba junto a Jesús cuando Jesús estaba en la tierra. Y de hecho, él se presenta delante de la gente, de los expatriados, a los cuales él le escribe en Ponto, Bitinia, Galacia, Capadocia, ¿cierto? Les va a escribir, les dice, yo, anciano, también como ellos. Yo también anciano, o yo anciano, también como ellos. Ahora, tiene dos perspectivas esto.
La primera perspectiva, de la cual no quiero hablar en este caso, tiene que ver, cierto, con lo ministerial. Pablo le va a decir a Tito, para esto te dejé en Creta, para que establecieses ancianos. O sea, la meta de Pablo no es poner viejitos, sino que la meta de Pablo en Creta es que Tito ponga gente sabia, con discernimiento y con capacidad para poder, cierto, llevar a cabo la iglesia, el establecimiento de la iglesia en Creta. Pero la segunda, y está muy ligada a Pedro, tiene que ver con los años de vida. Cuando Pedro dice, yo también anciano como ellos, podemos ver en él que no solamente apunta a lo ministerial, que a él le costó mucho, pero tiene que ver a los años de su vida. Y créanme que los años de vida acarrean experiencia. Y hay experiencias que son buenas y hay experiencias que no son buenas. De todo hemos vivido en la vida. Y si uno hace un análisis de las experiencias que tiene, cada vez que nosotros hacemos un análisis desde la parte más sabia, queremos sacar una buena enseñanza de la experiencia. El anciano se sienta a tomar mate y a reflexionar y a decir, los años de mi vida me han enseñado, ¿no? Ahora, reconozcamos que en el mundo no toda experiencia es una buena escuela. Sobre todo en el campo de la consejería. Que en el campo de la consejería, aquellos que trabajamos, al contrario, o sea, la escuela de las experiencias de la vida han producido tantos traumas en la persona, que la persona llega viejo y lo único que tiene es un mar de miedos. No se meta al agua, no se suba sobre esa tabla porque se puede caer, no se suba a esa montaña porque le puede pasar tal cosa, está lleno de miedos, lleno de inseguridad. Cuando uno es joven, se tira nomás, ¿me entiende? Entonces, pero por el otro lado, también la experiencia puede ser una muy buena escuela. También los años de vida pueden ser una muy buena escuela. Y no estoy hablando de llegar a la vejez, pero sí estoy hablando que las mismas experiencias pueden llevarnos a comprender cómo Cristo quiere operar en nuestra vida. Y el caso de Pedro es un muy buen ejemplo. Porque Pedro joven era una persona que tenía muchos problemas de carácter. Pedro joven era impulsivo. ¿Quién es una persona impulsiva? Una persona impulsiva es alguien que habla y después piensa. ¿Conocen gente así? Yo un día llegué delante de Raquel y le digo a Raquel, Raquel, quiero hablar contigo, quiero que tengamos un tiempo para orar. Paremos, le digo, y oremos. En nuestra relación de noviazgo, ¿no? Raquel, muy colérica, mire y me dice, si paramos ahora, paramos. Y paramos, se acaba. Y creo que esto es de Dios. Si uno piensa lo mismo, uy, hermano, se le iba goma quemada. Yo recuerdo que salí a caminar para orar y me encuentro en el camino con el tío Chelo. El tío Chelo me mira y me dice, negro, ¿en qué te estáis metiendo? Pero así, no le dije nada, seguramente él me vio la cara y me dijo, yo que tú iría a arreglar la situación. Tenía que tomar una decisión en ese momento. ¿Qué hago yo? En vez de ir a orar, fui a hablar. Fui a hablar, porque la verdad es que dentro del miedo, de la duda, de la incertidumbre, de mis propios miedos, yo estaba frenando algo que Dios quería hacer. ¿Sí me explico? No les voy a entrar en detalle la raspa que viví después. Eso es parte más de mi vida privada. ¿Está? Pero jamás me arrepiento de haberme devuelto en ese día
arreglar la situación. Hay eventos en la vida que uno es impulsivo y uno llega y toma decisiones sin pensar. Hace cosas, ¿cierto?, que te pueden determinar tu futuro, te pueden coartar tu futuro. Y después uno no sabe por qué pasa lo que pasa. Porque a veces lo hace rápido. Lo hace tan rápido que después uno no piensa que esas circunstancias de la vida pudieron, ¿cierto?, coartar el destino que Dios tiene para nosotros. En mi caso con Raquel, si yo me voy a orar y me pongo espiritual, no sé cómo hubiera sido la historia. ¿Me explico? Y ahí tenemos un Pedro impulsivo que de pronto confiesa lleno del Espíritu que Él es el Cristo y al otro momento está siendo usado por Satanás. Esa impulsividad, ¿cierto?, necesitaba el equilibrio de la sabiduría espiritual. De tomar con sabiduría las experiencias de la vida para poder crecer en el Señor. Ya el Pedro joven, ¿cierto?, es un Pedro de iniciativas que aparentemente parecen muy buenas, pero que pueden traer un pésimo resultado. ¿Ya? Iniciativas buenas que pueden traer un pésimo resultado. Hay iniciativas que son muy buenas, no estoy diciendo que no. Y las iniciativas pueden colaborar, pero yo les digo a los chicos que llegan a Jocún, ¿tá?, si tu iniciativa personal va en contra de aquello que te han pedido que hagas, ya no es iniciativa, es rebelión. Ya no es iniciativa, es desobediencia. O sea, si te dicen que tenés que lavar la olla, o te dicen que tenés que ponerle 2 zanahorias, ¿ya? 2 zanahorias, una cebolla y un tarro de salsa, si te dicen encargada de cocina, ¿qué tenés que hacer? Eso, ¿cierto? O hay gente que toma iniciativa y toma 2 cebollas más. O pone canela. Y pone canela, eso nunca lo había escuchado. Josecito pone Canela. Entonces, solo Josecito nomás. Una vez puso la banda. Entonces, de pronto te preguntas, ya, yo puedo hacer mejor la cosa, pero no sabes lo que está sucediendo, que esa cebolla que está ahí es quizás para el día de mañana. Entonces Pedro va y dice, yo voy a defender a Jesús. Yo voy a ir hasta la muerte contigo. Y él lo hizo, tomó una iniciativa. Cuando vienen para llevarse preso a Jesús, el único que defiende a Jesús es Pedro. Ahora, ¿cómo lo hizo? Saca la espada, impulsivo total, le corta la oreja, ¿cierto?, al siervo, ¿tá?, y él piensa en esa impulsividad tomar una iniciativa que aparentemente parece ser buena, pero delante del maestro no es buena. Entonces, tenemos, ¿cierto?, a un Pedro joven, impulsivo, a un Pedro, ¿cierto?, de iniciativas que parecen muy buenas, pero en medio del proceso de la semana. Y tenemos a un Pedro, ¿cierto?, que cuando las papas queman, ¿cierto?, vuelve atrás. Que cuando las papas queman, o sea, el objetivo de él ya no es defender al maestro, sino que es defender su propia vida. ¿Y dónde lo vemos eso? Lo vemos, ¿cierto?, en la negación propiamente tal. No lo conozco, no sé quién es, no sé de quién me está hablando, y terminó, ¿cierto?, ofendiendo al maestro, hablando, ¿cierto?, contra el maestro. ¿Cuál es la razón específica de eso? Salvar su propio pellejo. Y es curioso que cuando uno a veces no toma cuenta de el propósito de esta vida transitoria, como dice el Salmo 90, ¿no?, de esta transitoriedad de la vida, estamos tan enfocados en esta existencia tan corta que cuando vienen las amenazas de la vida, nosotros queremos salvar nuestro pellejo para extendernos dentro de este pequeño lapsus de tiempo, extendernos un poco más, ¿cierto?, de existencia, al menos de subsistencia en la tierra. ¿Qué sucedió con Pedro? Obviamente Pedro, cuando él niega, cuando él se defiende en su vida, ve a Jesús salir
todo maltratado, todo golpeado. Y dice el texto bíblico que él se acordó de lo que Jesús le había dicho. Ahora, al recordar él tomó cuenta de que las palabras de Jesús eran más importantes que salvar su propio pellejo. Que las palabras de Jesús eran más importantes, cierto, que vivir ese lapsus de tiempo de vida mejor. Y cierto, cuando Jesucristo resucita, la palabra profética es, ¿me amas? Y Jesús le profetiza, cuando tú seas viejo, lapsus de tiempo, cuando tú seas viejo, alguien te va a tomar y te va a llevar donde tú no quieres ir. Dando a entender de qué muerte Pedro iba a morir. Ahora, cuando venimos a la epístola, han pasado ya muchos años. 64, no sé, acá tenemos a la directora, 65, 67, ya estamos, ¿cierto?, en el ocaso, suena poético, ¿no? En el ocaso de la vida de Pedro. Pedro, incluso en 2 de Pedro, va a decir, porque ya mi partida está pronta. O sea, como Pablo sabía, qué interesante, ¿no?, la intimidad que tenían con Jesús, que tanto Pedro como Pablo van a dejar por escrito que ellos sabían que el día de su partida estaba cerca. Lo veían como una partida, no lo veían como una muerte. Lo veían como pasar a otra vida. No lo veía, ya Pedro ya no lo veía como ese sufrimiento doloroso que es la existencia humana de perder algo. Ya no lo veía así, o sea, él ya lo veía, cierto, como el mismo Pablo decía, ya cumplí, ya peleé la buena batalla. ¿Tá? MacArthur, un maestro reformista, calvinista, él está enfermito ahora, está muriéndose, está con un cáncer, ¿no? Yo no comparto mucho alguna de las teologías de él, sin embargo, en sus últimas palabras, en una conferencia que él da, y él dice, bueno, mi cuerpo ya está desgastado. Y ya estoy para partir. Y hay cosas que son inevitables en la vida. O sea, el cuerpo se desgasta y te llega, cuando te llega, te llega. ¿Me explico? Sin embargo, la actitud frente a la vida, la actitud humana frente al cronos, la actitud humana frente, cierto, al tiempo, determina nuestro accionar delante de Jesús. Lo determina, o sea, y ahora quiero hablar de lo nuestro. Juventud con una misión, hasta el día de hoy, es un fenómeno social. Quiero que me entiendan esto. ¿Qué significa fenómeno social? No existe, por ahora, un modelo como el que Juventud con una misión ha establecido. Quizás en épocas pasadas, a semejanza de centros teológicos, centros evangelísticos, pero ninguno como Jucum. Juventud con una misión tiene un modelo social que va en contra de todo lo establecido, aún evangélicamente. O sea, dentro del contexto evangélico no se puede entender Jucum, porque es un fenómeno social. No tiene, ¿me entiende?, una conducta que siga las reglas de la vida. Por ejemplo, las reglas de la vida es, yo trabajo, yo gano dinero, levanto mi casa, crío a mis hijos, se van a la universidad, son titulados, ¿cierto?, y viven la vida. Pero en Juventud con una misión, por decenas de años, mucho tiempo, muchos años, la gente dejaba el trabajo, dejaba la facultad, dejaba las cosas y se encerraban. Se encerraban y se metían. Y ellos tenían una fe impresionante. O sea, la fe era tan grande, que ellos creían que Dios iba a cuidar a sus hijos. Los iba a mantener, les iba a dar dinero. De alguna manera,
Dios les iba a proveer, Dios les iba a dar. Eso es un fenómeno social, ministerial, que en la mente humana no cabe, no tiene asidero. O sea, tú te vas a conversar con alguien en la iglesia, no te va a entender. Tú conversas con una persona que se ha realizado en la vida, que tiene su título, tiene su trabajo, tiene su buen dinero. Él te va a mirar a ti y es cristiano, él ama al Señor, él tiene una conducta con Cristo y te va a decir, qué lindo, qué tremendo lo que hacen. ¿Está? Pero no se va a involucrar. Porque su visión es distinta. La única manera en la cual puede involucrarse que sus hijos tengan un grave problema, que no puedan resolverlo, que no sepan cómo los vamos a mandar allá, porque ellos pasan todo el día ahí encerrados y pueden ayudar a mi hijo. Y una vez que lo ayudes, ¿sabe lo que va a hacer? Lo toma, termina la facultad, termina la universidad. ¿Por qué? Porque Jucum es un fenómeno social. Hasta el día de hoy ha sido. De aquí al futuro no sé cómo se viene la cosa. Pero era una visión del Espíritu. ¿Qué permitió esto? Permitió esto que se transformara en uno de los ministerios más grandes en el mundo, con mayor cantidad de alcance en el mundo, con un hombre que rompió récord Guinness visitando cada rincón del mundo, con una infinidad de propiedades y elementos, cierto, que si se juntara todo, se daría cuenta, cierto, que el ministerio de Jucum ha alcanzado no solamente a cientos de miles de personas, sino que ha reunido millones y millones de dólares para establecer algo que humanamente no se ve. No se ve. Esto es un fenómeno social en el espacio y tiempo de los hombres. ¿Cómo nace este fenómeno? Este fenómeno nace con una disposición divina de querer obedecer al Creador sin importar los costos. Sin importar, cierto, lo que pueda venir. Como dice una canción, no importa lo que pueda venir. Ese tipo de compromiso tiene mucho que ver, cierto, con el reconocimiento de que la vida sin Dios no es nada. Uno lo reconoce cuando uno está enfermo, cuando te da un cáncer, por ejemplo. Y de pronto tú sabes que de un día para el otro tu vida se termina. Eso tú lo descubres cuando estás en un hospital mirando por la ventana y tú no sabes si vas a salir. Es loquísimo. Pero ahí la transitoriedad de la vida, cierto, el cronos del hombre, sientes que se te vino encima la existencia humana y se te achica el espacio y lo único que te queda es Dios. Lo único que te queda es la eternidad. Lo único que te queda, cierto, lo que hay del otro lado y que tiene que ver con lo que Jesús vino a predicar. Y con lo que Pedro diría cuando ya es un anciano. ¿Qué es lo que Pedro diría cuando es anciano? Diría, nosotros somos extranjeros y advenedizos. Esa palabra advenedizo es viejísima, ¿no? ¿Qué significa que somos extranjeros? De que él ha descubierto de que la vida, cronos, es solamente un tiempo sobre esta tierra. Y que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. Ahora, todo eso nosotros lo sabemos. Jesús se lo había enseñado a él. Él había recibido clases, él había recibido enseñanzas. Pero entre el cronos y la eternidad hay una guerra espiritual. Y si nosotros no tenemos, cierto, esa conmovisión de búsqueda y de entender el carácter de Cristo, el cronos nuestro siempre se va a consumir, ¿me entiende? La eternidad. O sea, siempre nosotros vamos a querer vivir más, mejor y bien
sobre este mundo. Siempre. Siempre vamos a querer cierto, porque es digno, porque es honesto, y es porque entendemos lo que Dios quiere, ¿cierto? Pero a través de la historia, no siempre ha sido lo que Dios quiere. No siempre, o sea, de hecho la enseñanza de Jesucristo, anda, vende todo lo que tienes, eso lo dijo Jesús, dáselo a los pobres y sígueme. El que no está dispuesto a tomar su cruz, eso significa morir, no es digno de mí. Es una enseñanza de Jesús. ¿Me explico? Para el mundo puede parecer miseria. Para el mundo puede parecer algo horrible, terrible. Para el mundo puede parecer una locura. Mi familia me dijo, te regalamos una guitarra nueva. Es todo lo que tienes, no tienes trabajo, ahí no te pagan. ¿Cuánto te pagan? Me decía mi papá. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás perdiendo tu tiempo. No, pero es lógico, es obvio. Humanamente hablando, sin dinero, sin trabajo, no se puede vivir. ¿Me entienden? No se puede. Es natural, es obvio que no se puede. Y el obrero es digno de su trabajo. Dios puso a Adán para trabajar. Entonces de pronto tenemos una guerra en nuestro interior, porque por un lado la Biblia dice, el obrero es digno, hay que trabajar, hay que producir, y por otro lado es, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Si quieres seguirme, recuerda que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Suena miseria, hermano. Miseria, miseria. ¿Por qué lo dice? Y uno busca una interpretación, ¿no? Uno busca entender. ¿Cómo nosotros lo entendemos? Solo con una relación íntima con el Señor. Solo con una relación íntima y personal. Es en ese universo donde ni tu padre, ni tu madre, ni tu tío, ni tu abuelita, ni el pastor logran comprender hacia dónde Dios te quiere llevar, hacia dónde Dios te quiere conducir. Pedro fue un hombre muy usado por Dios, pero tuvo un costo. Primera predicación de Pedro, 3.000 personas convertidas. Pero tuvo un costo. 3.000 personas. Luego 5.000 personas. Se transformó en uno de los pilares fundamentales del establecimiento de la Iglesia del Señor. Fíjate, de ser un hombre impulsivo, de ser un hombre de iniciativa, a veces equivocada, y de ser un hombre que cuando las papas quemaban, le fallaba al maestro, se transformó en un hombre poderosamente usado por el Señor. Año 1991. Yo había tocado fondo, una depresión tremenda, consumido por la droga, ya casi alcoholizado, vivía solo en una casa, no, y la usábamos, los amigos le llamaban la guarida de Daniel. No, un día mi papá casi me pegó, porque ellos estaban viviendo en otro lado, y yo estaba cuidando ese terreno porque se nos había caído la casa. Y afuera, en el muro de afuera, con la droga, mi amigo habían hecho un mural gigante que decía, no te mueras nunca, repollito, porque me decían así, ¿no? Y mi papá me mandó a sacar toda esa pintura. Era una vida loca, era una vida sin sentido. Yo había tocado fondo. Cuando yo me encuentro con Jesús, yo entendí que toda mi existencia, por esa locura mental mía, dependía ahora de Dios. Antes de 6 meses me había deshecho de mi trabajo, había vendido mi negocio, ¿no? A fin de año había caído hospitalizado y no sabía qué hacer de mi vida, pero no sé por qué me enamoré de Jucum, me apasioné por Jucum. Y yo pasaba en la iglesia, un día mi madre me dijo si quería que
llevara la libreta al pastor para que me pasara por su libreta, quería que llevara mi cama a la iglesia, pues pasaba a la iglesia. O sea, yo encontré una respuesta existencial, yo renuncié a mis amigos y yo pasaba todo el día orando. Pero no tenía otra salida, no tenía otra cabida, no tenía otro lugar, era el todo en mi vida, era mi cosmovisión del mundo. Cuando yo encuentro a Jukun, en Jukun yo entendí que era la respuesta que Dios quería a mi vida porque había tocado fondo, porque ya no tenía más para qué vivir, ni tenía más por qué vivir, ¿me entiendes? Y aunque no entiendo todo el mensaje todavía, no comprendo hacia dónde Dios nos quiere llevar ahora, en este tiempo, sigo percibiendo que es un mensaje casi antisocial, culturalmente hablando. Ahora, Pedro entendió esto. Y esto lo llevó a la muerte. Dios lo llevó a él a perder la vida, ¿me entiende? Por cualquier interés humano, sabiendo que la vida es transitoria, sabiendo que el cronos, ¿cierto? No pasa tan rápido, pero tan rápido, que el salmista dice que la vida de los hombres es como la flor del campo, que la mañana florece y a la tarde está marchita. Entonces ni el dinero, ni la comodidad, ni la salud, nada es una garantía en este mundo. Capaz que yo estoy equivocado, pero no es una garantía. Pero lo que más garantía hay es el trato que Dios tiene para nuestra vida, sea bueno o sea malo. Y las experiencias de la vida pueden ser una buena escuela cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor. El reino de Dios no existe en éxitos o fracasos. Porque uno dice, yo fracasé. En los días más oscuros de mi vida familiar me daba la sensación, fracasé. Pero en el reino de Dios no fracasas, porque estás en la escuela de Dios. Estás aprendiendo. Por eso yo creo que Pablo nos diría, ¿cierto?, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, poniéndonos desde esta perspectiva. Y con esto yo quiero más o menos ir finalizando. Ahí en 1 Pedro 5, 10, quizás es uno de los pasajes emblemáticos. Nosotros con mi esposa lo usamos como una de las canciones en nuestro matrimonio, sin saber que se iba a cumplir literalmente. Dice el versículo 10 de 1 Pedro 5, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La dualidad, ¿no? El llamado de Dios es a la eternidad. ¿Se dieron cuenta? Su llamado es a una gloria eterna. Jamás transes la gloria eterna por una gloria terrenal. Puedes tener una gloria terrenal. Puedes ser una persona de éxito. Y en tu rubro puedes ser de suceso. Aún dentro del mundo evangélico puedes ser una persona de suceso, como dirían en Brasil.
Pero jamás, jamás de los jamases, reemplacen la gloria eterna por esa gloria. Porque la gloria terrenal te va a dar reconocimiento humano y exalta el ego. La gloria eterna te puede dar sufrimiento, padecimiento, pero va a producir perfección, va a producir cierta firmeza, va a producir fortaleza y va a producir establecimiento. ¿Quién te viere y quién te ve, Pedro? Tú dando estos consejos, ya siendo un anciano. Esta es la palabra que entiendo del Señor para esta mañana. Tomemos la vida, tomemos este Cronos con la mirada puesta en el Señor. Ni éxito ni fracaso. Sencillamente obediencia. Obediencia. Y aún en medio de los padecimientos, que las experiencias de la vida sí sean una escuela, pero una escuela que nos conduzca cada día más y más a Jesús. Amén. Oremos al Señor.